fundamental, especialmente en la finalización del evento. Les rogamos que a la hora de abandonar el recinto lo hagan de forma ordenada y escalonada, para que pueda mantenerse la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones. Y no se olviden de silenciar sus teléfonos móviles para que podamos disfrutar del evento sin interrupciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hacer posible que la cultura siga siendo segura. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Galdós con Pepe Esteban. Escucha, Pepe. Ay, perdón. Vamos a quitarnos la mascarilla. Con Pepe Esteban, Yolanda Arencibia y Juan Chalmas Marcelo. De sobra conocido, por tanto no voy a estar leyendo ni repitiendo cuestiones curriculares. Sobre todo son tres galdosianos a carta cabal, no de nuevo cuño, sino de mucho tiempo, ¿no? Que es un poco lo que hoy nos puede dar una profundidad, una mirada profunda, una luz larga de Galdós, que creo que, bueno, que nos va a enriquecer a todos seguro. Hace 100 años Galdós murió en Madrid. Durante su vida no hizo otra cosa que escribir. Por el simple hecho de escribir, pues se ganó muchísimos enemigos, por escribir, además libremente, coherentemente, siendo ambiciosamente literario, con todo lo que se supone. Y el tiempo, que como decía Borges es el gran antólogo, primero el tiempo, justo al día siguiente de su muerte, salió todo Madrid a la calle. No era un escritor de pacotilla, no era un escritor creado artificiosamente, no era un escritor de loas académicas solo o de loas intelectuales. Era un escritor que tenía lectores, que ya tenía muchos lectores, porque entonces se leía mucho a través de los periódicos. Y además coherente, como digo, con su tiempo. Su entierro se recuerda como uno de los grandes hitos en Madrid, como un entierro, pues algo parecido a lo que pudo ser el de Enrique Tierno Galván muchos años después. Un madrileñista, porque de alguna manera inventó Madrid literariamente. Cuando pasamos por Madrid, realmente reconocemos el Madrid galdosiano. Y Galdós creó esa ficción que es Madrid, y con el tiempo la hemos ido habitando todo a medida que vamos pateando Madrid. Cuando Galdós muere, o cuando Galdós vive, perdón, se encuentra todas esas mezquindades, todas esas malas andanzas, que bueno, que ahí lo tenemos, ¿no? Pues quedarte sin Nobel, cerrarte, arruinarte. Nadie le derrumbó. ¿Cuál fue su defensa? Su obra. Su obra. Escribir. Y de alguna forma me lo puedo imaginar en su mesa de trabajo, sabiendo que la obra es lo que queda, que no queda nada más, que no vale la pena perder el tiempo, absolutamente nada más. El tiempo, ese tiempo de Borges que decía hace un momento, creo que le ha dado la razón. 100 años después, ese entierro de Madrid multitudinario, esa gente que salió a la calle en Madrid, saldría ahora en muchos puntos del planeta, saldría ahora en muchos lugares del planeta. Recuerdo que Juancho lo dijo cuando presentamos en Las Palmas hace tiempo una novela. Galdós es una conversación en Harvard, en Puerto Rico, en Buenos Aires, en Londres, en Madrid o en París, ahora mismo. Cuando veníamos para arriba, le pregunté a Yolanda, justo ahí llegando, si Galdós había estado en La Palma. No tenemos constancia, pero Galdós va a estar hoy en La Palma. Hoy lo traemos a La Palma. Yo soy novelista, por tanto me puedo permitir esas licencias. Hoy traemos a Galdós a La Palma. De hecho, creo que si estamos hablando de literatura en La Palma, si este festival se está celebrando en La Palma, es porque Galdós nació en estas islas de alguna manera. No conozco a nadie más grandioso que Galdós en Canarias, y menos literariamente. Por tanto, vamos a acercarnos con toda la humildad. Yo creo que los tres estamos de acuerdo, con toda la humildad y con lo poco que sabemos y lo mucho que admiramos a don Benito Pérez Galdós. Vamos a empezar por Juancho, iremos hacia acá, yo iré haciendo una serie de preguntas, pero me gustaría, lo hablamos hace un momento, que esta mesa redonda fuera abierta entre ellos. Quiero decir, yo voy a moderar, pero como sé la sapiencia de los tres en cualquier momento, yo me quedo aquí en un lado, por eso me he puesto en un lado, y me gustaría que fueran ellos los que siempre tuvieran el protagonismo y hablaran.
Pero la primera pregunta que yo quería plantear a los tres y un poco empezar, es el primer momento, si lo recuerdan, el primer momento en que oyeron el nombre de Benito Pérez Galdós. Si fue en su casa, si fue el nombre de una calle, si fue el nombre de un instituto que no estaba entonces, evidentemente, si fue el lomo de un libro. ¿En qué momento recuerdan ustedes que Benito Pérez Galdós entra a formar parte de su vida? Juancho. Señores, señoras, buenos días por estar aquí. Gracias, Santiago. Es un placer siempre hablar en La Palma, pero además y en los Llanos de Aridanes, en el Festival de Hispanoamericano de Escritores, pero hablar de Galdós es una conversación continua entre nosotros, es un diálogo para redescubrir constantemente al personaje y al escritor y al mito y la leyenda. Quiero recordar que la primera vez que yo oí hablar de Galdós fue porque mi padre leía a Galdós, leía las obras de Galdós en una, lo he dicho muchas veces, en una edición de Aguilar de papel Biblia y tapas de cuero o de piel, tapas de piel color vino, y yo oía a mi padre en su sillón color mostaza de su habitación hablar en alta voz los diálogos de las novelas de Galdós. La segunda vez que oí hablar de Galdós, ya no oí hablar de Galdós, a pesar de todo ya yo sabía quién era, aproximadamente me daba la impresión de que era un universo muy inalcanzable, yo era un niño todavía. Es porque la casa solariega de mi abuelo en Las Palmas estaba en la calle Pérez Galdós, Benito Pérez Galdós, en la esquina de la Plaza de San Bernardo. Y luego ya yo empecé a oír hablar de Galdós contra Galdós, pero esa es otra historia, también en Las Palmas. Y ya por rebeldía y curiosidad intelectual empecé a leerlo, y desde entonces yo soy galdosiano con absoluta facilidad, porque prácticamente comulgo con todas las premisas y predicciones e incluso contradicciones de Galdós. Buenos días, encantada de estar aquí con el público. Lo dije el otro día, lo repito, el público es distinto y siempre venir a La Palma es un placer, y venir a este festival es un placer añadido. Mi conocimiento primero de Galdós, comparto con Juancho el descubrimiento en esos 6 volúmenes de la editorial Aguilar, que en este caso era mi tío Manolo, mi tío, el que los tenía en su casa, y que cuando yo era pequeñita, él era un gran lector y era un tío muy cariñoso, compartía con él sus tardes, pues le veía manejar aquellos tomos y pensaba yo que tenía que ser muy grandioso aquel señor que había sido capaz de rellenar aquellos 6 tomos enormes. Y mi tío entonces me regaló un tomito pequeñito que era Trafalgar, una cosita chiquitita hallada, que fue lo primero que leí, pero aquellos 6 volúmenes con aquel tono tan vivo, nuevitos, yo los tengo en casa, ellos ya están canelos, ¿no? Nuevitos, fue mi descubrimiento de Galdós, y creo que me entronqué con él desde aquel momento, la admiración que sentí por él. Bueno, muy buenos días. Yo estoy encantado de estar en La Palma y más de hablar de Galdós en La Palma. Me hago en Canarias. Yo recuerdo que en mi casa había una edición de los episodios nacionales, cosa que pasaba en muchas casas españolas. Había siempre una edición, pero yo me crié en un ambiente antigaldosiano, yo por lo menos no galdosiano, y yo no fui lector de Galdós hasta venir a Madrid. Yo fui descubriendo a Madrid y a Galdós a la vez. En Madrid me enteré que había asistido a Benito Pérez Galdós, que aquellos episodios que tenía mi padre con la bandera republicana,
ponían en la tricolor y... Pégate la perola a la boca porque si no, no te oye. Pepe, el micro todo el tiempo. Vale. Bueno, y así comenzó mi aventura galdosiana, que desde que empezó pues todavía no ha terminado. Pronto yo decidí escribir sobre Galdós. Pronto empecé a hacer propaganda de Galdós en una España totalmente antigaldosiana. Yo recuerdo que hasta en el periódico Pueblo me dijeron: Pepe Esteban ha dado la lata con Galdós. Un poco para saber hasta qué punto aquellos de mi generación no leían a Galdós. Yo recuerdo que novelistas tan importantes como como Benet odiaba a Galdós, pero García Hortelano, un gran novelista, no había leído a Galdós. Cuando yo le dije que leyera y que empezara por La Fontana de Oro, se encontró que Galdós era un novelista maravilloso y se hizo galdosiano. Y así con mucha gente de mi generación. Entonces yo empecé a escribir ya sobre Galdós y a enseñar a la gente a Galdós lo que yo he aprendido. Porque yo, como el maestro Galdós, tengo una idea didáctica de la literatura. Lo que yo sé, quiero manifestárselo a los demás. Hay que saber para transmitirlo, para enseñarlo, cosas que hacía Galdós. Entonces, pues quiero decir que mi relación con Galdós ha sido continua, maravillosa para mí, y estoy encantado de seguir leyendo a Galdós, escribiendo de Galdós y hablando con galdosianos. Un momento. Algo que dijo Santiago Gil al principio, que íbamos a traer a Galdós. Ustedes, que casi todos son palmeros, saben lo que es esta isla para bien y para mal. Pero yo voy a hablar para bien, ya otros hablan para mal, allá ellos. Lo que hacemos con Galdós hoy es regresarlo a un sitio donde físicamente no estuvo, pero estuvo siempre su obra. ¿Por qué? Porque para mí, que sé algo de estas islas, a pesar de que algunos dicen que soy un desarraigado, para mí esta isla es la más ilustrada de las 7 islas Canarias. Aquí estuvo siempre Galdós. Aquí estuvo siempre la idea y las ideas de Galdós. Aquí estuvo siempre un progresismo y unas ganas de lanzarse al mundo, que fue lo que hizo de Galdós quien es hoy y quien fue Galdós. De manera que lo único que estamos haciendo es un reconocimiento más de que Galdós siempre estuvo en la isla de La Palma a través de sus libros, que es lo que realmente nos interesa de esa leyenda. Al hilo de lo que dice Juancho, ya Juancho ha respondido, me gustaría seguir ahondando en lo que acaba de decir. En el ciudadano Benito Pérez Galdós. En el ciudadano Benito Pérez Galdós. El año pasado recuerdo que Pepe Esteban, en la mesa redonda, creo que dijiste algo así como que Galdós nos enseñó a ser españoles. Yo creo que enseñándonos a ser españoles nos enseñó a ser universales. Nos enseñó a ser españoles bajo aquellos valores que defendió, justo no estoy sentado yo ahora, pero aquí en el atril Jerónimo Saavedra el otro día. Esa sociedad de los valores, esa sociedad de la fraternidad, de la libertad, de la igualdad. Me gustaría que Yolanda, con todo el trabajo que ha hecho a lo largo de su vida Galdós, y Pepe, que ya esbozó esta idea del año pasado, me hablaran del ciudadano Galdós. Yo estoy de acuerdo con Juancho. Yo creo que si Galdós está por ahí, evidentemente, está aquí ahora, yo creo que Galdós se sentiría honrado de que una de sus islas tuviera ese espíritu de ciudadanía, de ilustración, de cultura que tiene La Palma. Creo que sería el lugar que él elegiría para retirarse a ver el mar si estuviera por aquí ahora y a leer. Yolanda. Bueno, voy a mezclar cosas, porque cuando estaba hablando antes Juancho, y Galdós tuvo mucha relación con palmeros cuando llegó a Madrid, que eran los que se reunían en el Café Universal, y yendo estos días por una calle por ahí, cerquita, en los llanos, en el centro, detrás, cerca de la plaza, me encontré la casa donde había vivido Carvalho cuando Emer, y Galdós lo dibujó
y lo dibujó además en varias posturas. En el álbum que tiene de las Canarias tiene dibujos de palmeros insignes, es decir, podríamos un día hablar de esos palmeros insignes vistos por Galdós. ¿Qué te parece, Juancho? Voy a añadir algo que es discreto y que no voy a volver a repetir. Todos esos palmeros de Madrid eran masones. Bueno, todos. Bien, bien. Tengo que decirlo porque los Sí. palmeros reconocen aquí Sí. algo muy serio, que no es que algunos se toman torpemente a broma. O sea, todos eran masones. Siempre nos hemos preguntado si Galdós fue masón o no. Yo creo que no fue. Yo creo que no fue masón. Pero las ideas de Galdós y las ideas del progresismo y las ideas de hermandad y todo eso, lo siento mucho o no lo siento nada, es masónico. Galdós, Colegio San Agustín, su gran mentor fue Juan León y Castillo. Y esas ideas se las transmitió a Fernando y a Benito, y no hubieran sido quienes son si no hubieran recogido esas ideas en San Agustín, el Colegio San Agustín en Las Palmas. Yolanda, perdona. Yo pienso que era masón de corazón y masón de cabeza, sobre todo. Se llama Y de espíritu. masón sin mandil. Y de espíritu, efectivamente, de espíritu. Bueno, ya se me fue, porque te iba a contestar a la doctora Ciudadana y quería decir, añadir algo a lo que había dicho antes Pepe Esteban, que habló de que siempre hacía un didáctico en su manera de enfocar a Galdós, un didáctico en ese sentido. Y yo esta duermevelas estaba leyendo la magnífica diccionario de la Bohemia que ha escrito, que publicó hace unos años, y cuando estaba leyendo la introducción pensaba... Él dice, estoy haciendo un diccionario que es lo que me gusta, pero que siempre es lo que los lectores van a buscar, qué es lo que falta, lo primero que miran es lo que falta. Y yo estaba pensando que seguramente en mi biografía se ha acercado un poquito a ser un diccionario de Galdós, pero me encantaría que se viera como un diccionario de Galdós, es decir, que se pudiera encontrar ese espíritu de Pepe Esteban didáctico que yo creo compartir, para poder encontrar. Yo tuve ese afán de la cronología para poder guiar al que quisiera acercarse a Galdós y decir, esto me interesa, pues lo encuentro en la página no sé qué, para que poder atrapar al lector. Bueno, dicho esto, me parece que me decías de Galdós ciudadano. Galdós fue un ciudadano de España y un ciudadano del mundo, porque nos dejó la impronta de cómo se incorpora ese espíritu de la confraternidad y de mostrar en aquel momento el camino de la España que él quería que fuera el amor de todos los españoles. España, sobre todo en la novela, en los episodios nacionales, en los discursos, en el afán político que tuvo al final. Siempre con un ideal, porque saben ustedes que los ideales a veces tienen matices según va pasando los años, ¿no? Pero Galdós lo tuvo claro, recto, de España y del patriotismo que llamaba en aquel momento, cuando él declaró, cuando entró en política, dice, entro en política por algo, un sentimiento que está absolutamente pasado de moda, por patriotismo. Y esto estamos hablando de 1907. Pues creo que el patriotismo... Bueno, ya está. Galdós lo vio claro y yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo con él. Creo que es un valor eterno. Bueno, no sé si... Bueno. Te voy a dar órdenes como Morsinski si no te pones el micro pegado a la boca. Pero no así. Pegado a la boca, así. Bueno, venga, así. perfecto. Ahí yo te aviso. Ahí. Es que pesa mucho. Venga. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros. Y yo, todos los años, el día de la muerte de Galdós, es el 4 de enero, hacemos un acto en el Retiro, donde yo suelo hablar. Y un día, uno de los años, yo dije que Galdós nos había hecho mucho más españoles, nos había enseñado a ser españoles. Esa frase produjo una verdadera revolución. La gente se preguntaba por qué nos había hecho más españoles, por qué coño os había dicho yo esa frase, en qué me basaba. Porque eso en el siglo XXI que vivimos era una frase que chocaba. Pero en el siglo XX esa frase no chocaba.
Es decir, ya Azorín en 1912 se preguntaba qué ha hecho este maravilloso trabajador por España, ¿no? Y ya nos decían, Galdós creó de esa entidad espiritual que es España, nos enseñó a amarla en sus pueblos, en sus ciudades, en sus héroes, en sus pequeños héroes diarios, como se enseñó a amar a Madrid. A Galdós le debemos esa conciencia de españoles. Por Galdós sabemos que una España tolerante, una España culta, una España no supersticiosa es posible y puede ser posible entre nosotros. Por eso yo creo que todavía hoy los españoles necesitamos leer a Galdós, esa lección de tolerancia, esa lección de comprensión del otro, esa lección que nos dio de que el que no piensa como nosotros no es nuestro enemigo. Esa la necesitamos mucho hoy y siempre los españoles, y mucho más hoy, en esta España hoy pues confusa, dividida, pandemiosa, que Galdós ya nos habló también de la pandemia del cólera que vivió. Yo creo que en ese sentido me baso en que Galdós nos hace mucho más españoles. Déjenme que meta baza. Galdós tenía 3 características que mantuvo a lo largo, que encontró en Madrid y mantuvo a lo largo de toda su vida y de toda la eternidad después de su muerte. La libertad, el concepto lo más estricto y más amplio que se pueda entender de la lealtad, y una tercera cosa que no abandonó nunca, ni siquiera después de muerto: la literatura. Son las 3 L's de Galdós. Tengan en cuenta, por lo que se ha hablado aquí, tengan en cuenta este concepto de la pedagogía, de la didáctica de Galdós como escritor. Tengan en cuenta que Galdós es un hombre que reflexiona, es un escritor que reflexiona sobre su país, sobre su pobre país, y le hace una radiografía completa, interior, en donde demuestra que es un país de analfabetos completos, es un país de incultos, es un país de envidiosos, es un país... Yo no sé si era Galdós quien decía que ella... Yo creo que sí. La fama en España se gana muy fácilmente. Lo que es muy difícil es perderla. Yo creo que eso es de Galdós. Porque claro, en España siempre las élites y el establishment analfabeto que consigue el poder de los medios, el poder de la política, el poder económico, el poder de la iglesia, fabrica, construye una hipótesis de jerarquía que nunca son las reales del país. Son inventadas solo para esas élites. De donde Galdós siempre estuvo alejado, de donde Galdós se dejó querer pero nunca le dio a la razón, y de donde Galdós se convirtió en lo que él creía que era la profesión y vocación más importante del mundo, el magisterio. Por eso él tiene elementos de pedagogía, elementos de didáctica ciudadana. El señor Zapatero, expresidente del gobierno, montó en su legislatura un proyecto que objetivamente era galdosiano, que era la asignatura de educación ciudadana, pero lo manipuló hasta tal punto que solamente era una asignatura que imponía una suerte de formación de espíritu nacional como la Falange, que era nefasto, ¿no? Y eso no pudo salir adelante, lo trató muy mal, pero ustedes saben lo necesario que es en estos momentos la educación ciudadana. Ustedes se han dado cuenta que gente joven, gente vieja, gente ciudadana, gente rural, de todas las geografías de España, están absolutamente imbuidas del irrespeto total, de la perseverancia en el error, la contumacia tremenda en el error,
la capacidad que tienen para equivocarse y no rectificar de arriba a abajo y de abajo a arriba. ¿Por qué España está como está? Por todas las cosas que señaló Galdós desde su concepto de ciudadanía para hacer. Por eso era tan odiado por las élites, por eso era tan, porque era un forúnculo cotidiano en el culo de la estupidez. Y entonces ese señor empezó a ser odiado, empezó a ser escupido, empezó a ser, y ya no les digo en Canarias, porque hablar de eso ya es excesivo. Lo dejo ahí y... Arte y valor para no ahogarse, decía él. Oh, no, Yolanda, era aquello de en la vida todos navegar, arte y valor para no ahogarse. Yo voy a aprovechar que tengo la suerte de proponer 3 miradas totalmente distintas, al mismo tiempo que confluyen, sobre Pere Galdós. Una especie de Galdós 3.0 vamos a hacer. Me gustaría que Pepe Esteban, hablara de la gastronomía en Galdós, de la cocina de Galdós, porque tiene su libro, porque conoce todos los detalles y va a ser curioso para quienes nos escuchan. Me gustaría que Yolanda hablara de su vida, pero más que de su vida, su magnífica biografía. ¿Cómo pudiste acercarte a esa biografía? ¿Cuál fue, digamos, el cañamazo? ¿Cómo planteaste entrar en ese universo interminable? Y que Juancho se acercara a Galdós escritor desde la técnica literaria, ¿no? Porque fue muy fácil, los que no leyeron a Galdós, tacharlo de escritor garbancero, de escritor descuidado, cuando técnicamente, como cualquier escritor, Galdós se ha sostenido justamente por el dominio de la técnica, por leer a Dickens, por leer a Balzac, por leer a todos los grandes de su época y sobre todo por dar un paso más al vacío, ¿no? O sea, el monólogo interior está en Galdós está el tratamiento de la mujer cuando la mujer en literatura no se trataba de esa manera. Entonces creo que hay un falso mito de ese Galdós escritor justamente porque no se ha leído, porque no se había leído. Y yo recuerdo discutir muchos con escritores y muchos de ellos consagrados sobre Galdós y lo que decía Pepe, cuando lo llevabas un poco para la derecha y para la izquierda y jugabas ahí, te dabas cuenta de que realmente no lo habían leído. Se habían quedado en 2 libros que un día abrieron. Podemos empezar por Pepe, con la cocina de Galdós, que va a ser muy interesante. Bueno, yo hace años, un crítico gastronómico muy importante en este país me dijo que Galdós no había hablado nunca de cocina. Yo dije, bueno, pero tú nunca no has leído Galdós. Las novelas de Galdós, la cocina sale inmediatamente. Es decir, cuando Unamuno le reprochaba a Galdós que sus novelas olían a cocido, qué mejor piropo que una novela sepa a cocido, ese maravilloso manjar español que Galdós defendió. Galdós cuando llega, entonces yo decidí escribir un librito sobre la cocina en Galdós para demostrar de una vez por todas que Galdós se había preocupado lo suficiente y necesario de la cocina española. Además, en un momento en que la cocina no estaba de moda. Como es en estos días que vivimos, la cocina está muy de moda, todo el mundo habla de cocina, todo el mundo se preocupa de los platos, de guisar. En aquellos momentos no era así. Galdós, cuando entra a la vida pública, en España había 2 clases de cocinas. Estaba la cocina de la Casa Real y de los nobles, que era una cocina totalmente afrancesada, una cocina que venía de Francia, al fin y al cabo los Borbones son franceses, y la cocina de las clases medias y del pueblo, que era la cocina tradicional española. Estas 2 cocinas más o menos luchaban entre sí. Entre la cocina aristocrática, que despreciaban el cocido, despreciaban nuestras maravillosas salsas, y la cocina popular, que odiaba aquellos platos franceses que no sabía de lo que eran. Galdós inmediatamente tomó partido por la cocina popular, por la cocina regional, que es la cocina que ha triunfado. Hoy en España el cocido es un lujo, cuando entonces era despreciado. Pero además el cocido es una maravilla, porque el cocido se encoge y se estira. Existe el cocido de la marquesa y el cocido del albañil, y los 2 son igualmente ricos, igualmente deliciosos. Pero bien, Galdós defendió siempre la cocina española, que es la que comía la clase media, a la que él fue su gran retratista, y enfrente de la cocina afrancesada. Hasta el punto de que en la corte española, es decir, cuando daban una fiesta, un festín, un banquete, la carta estaba puesta en francés.
lo cual indignaba a muchísimos españoles de entonces que decían, ¿por qué coños no se escribe en español la Casa Real? Y Galdós también fue uno de los firmantes y consiguieron que desde entonces, desde Alfonso XII, las cartas de la Casa Real estuvieran también escritas en nuestro maravilloso idioma. Yo escribí un librito muy gracioso porque Galdós no solamente sabía de cocina, Galdós era un gran gourmet. Hay que decir que en casa de Galdós se comía la canaria. Eso te iba a decir, que hablar, si podías insistir en comía la canaria. En la casa de Galdós nunca faltó el gofio, nunca faltó los dulces canarios que hacían las monjas de Las Palmas y se mandaban a sus hermanas. Comía la canaria y comía naturalmente a la madrileña. Y hay un plato que se llama bacalao a la Carmen Sánchez, que Galdós comía en casa de que era una tabernita, y comía a la Carmen Sánchez. Y Galdós hizo popular este plato. Un día reunió a los periodistas del Congreso y les explicó cómo se hacía el bacalao a la Carmen Sánchez. Con motivo de este librito mío de la cocina Galdós, pues este año que era el centenario me han traído y me han llevado explicando cocinas a señoras. Y yo exigía que pusieran un platito de cocido y luego un bacalao a la Carmen Sánchez. Y luego bartolillos, porque Galdós, él presumía de que no era ni glotón ni nada, pero yo creo que Galdós era goloso. Esa es mi opinión por de los postres que habla, de la miel de la alcarria la cita continuamente, nadie cita algo si no le gustan, tantas veces, ¿no? Los bartolillos, y bueno, así como un libro que se hizo bastante famoso y que habrá que reeditar, llevar varias ediciones y se ha agotado. Y por eso me dediqué a la gastronomía en Galdós. Muchas gracias, Pepe. Yolanda. Yo entroncando con lo que dice Pepe, recuerda el principio de uno de los episodios, la campaña del maestrazgo, me parece que es que dice, ahí se entraba por el parador del Manco, y ese parador era famoso no porque tenía unos 2 pisos llenos de buenos muebles, no porque el paisaje era excelente, no porque estaba en un cruce de camino, sino porque se hacían las mejores habas que yo he comido en mi vida. Es decir, es el principio de un episodio nacional. Y ahora te voy a obedecer un poquito a Santi, porque quiero ser un poquito disciplinada. No, puede ser todo en ese caso todo indisciplinado. Pero quiero decirlo también. Cuando yo empecé a escribir la biografía, por supuesto que lo que más me interesaba era el Galdós por el que estamos hoy aquí, el magnífico narrador, el magnífico escritor, el hombre que no, el narrador que no tiene nada que envidiar a los narradores del 19 europeo, ¿de acuerdo? Ese es el Galdós que nos trae aquí, porque por la cocina no estaríamos aquí, por mucho que nos guste su cocina. Estamos por lo que él significó, por su obra. Pero también me gustaba, tenía muchísimo interés en que ese escritor no estuviera en esa torre de cristal, que bueno, a él no le hubiera gustado en absoluto, sino acercarme del escritor magnífico al hombre que creó esa obra magnífica. Y tenía entonces que meterme en cuestiones menudas que a lo mejor no le interesa a un gran filólogo, ni le interesa a un gran estudioso, pero sí que le interesa el que quiere conocer a esa personalidad que es don Benito, la sorna, su particular humor, la manera de expresar lo que tuvo en su casa, con sus amigos, cuando era un joven, incluso pequeño en su familia, con una poesía que no tiene valor ninguno, pero que tiene mucha gracia y expresa la personalidad que tiene el escritor dentro. Con el paso del tiempo, pues su entrada en la historia de España, siempre él dijo que no quería que nunca escribió una palabra sin intentar dejar huella, porque él escribió sobre la historia de España desde el interés que tenía por la historia, que lo mamó aquí, en las Canarias, donde la historia era tan importante porque teníamos una historia no muy clara, una historia mezclada entre castellanos, entre gente del norte de España, entre holandeses, entre ingleses, entre guanches, según parece, y no era y entonces bueno, ahí no quiero seguir porque Viera y Clavijo escribió la mejor historia de España que se escribió en su momento, desde la inseguridad del isleño que tiene que dejar constancia de dónde vengo
¿Y a dónde voy? Bien, a Galdós le interesó muchísimo la historia y entonces vio absoluta ignorancia que tenían los españoles sobre la historia de España, y él se propuso seguir aquella huella de Viera y Clavijo y de Millares Torres y seguir haciendo una historia de España, pero a su manera, una novela sobre la historia de España del 19, para que los lectores pudieran extraer de ahí alguna lección del futuro. Bueno, yo no quiero seguir porque no quiero monopolizar y tal, pero Galdós es el gran escritor, el que nos trae hoy aquí, efectivamente, pero es el gran hombre, el gran pensador, el hombre que dio por España el premio Nobel, porque si no se hubiera metido en política ni hubiera dicho siempre lo que pensaba, a lo mejor lo hubiera recibido, pero él no se cayó nunca. Y bueno, ese es el gran Galdós. Pero del todo, el hombre, el escritor, el genio, el que le gusta comer, el que entiende a su pueblo, el que se sonríe con la mujer de la calle, el que prostibulea, vamos a decir, porque en aquel tiempo era distinto que hoy, no estoy defendiendo, pero eran otros tiempos, ¿no? Pero el que convive con el día a día de la gente. Si tuviera que hacer un parrafito, porque quiero que mi idea sobre Galdós quede aquí clara y ustedes son inteligentes. Muchas veces esto queda, y ahora hay una cantidad de advenedizos que bienvenidos sean, aunque sea tarde, que se adjudican un galdosianismo repentino y parece ser que acaban de descubrir a un genio trabajador como Galdós. Si yo tuviera que escribir un parrafito muy pequeño, casi un epitafio de quién es para mí Galdós, yo diría que es un escritor español. Es decir, en cualquier enciclopedia, en cualquier sitio, un escritor español universal, punto. Nunca en su vida dejó de escribir, punto. Nació en Canarias, punto. Porque la inmensa mayoría de los advenedizos dicen ahora que Galdós es un escritor canario en estricto sentido. No, es un escritor que nació en Canarias, es un escritor del mundo, que jamás se volvió loco ni se interesó mayormente por esta tontería que hay ahora de la identidad. La identidad está en el carné de lo mismo. Mi padre, mi madre y dónde nací, y ya está. Ahora la identidad tiene una especie de prevaricación casi absolutista, en la que uno tiene que decir, ustedes no se dan cuenta que hay una cantidad de escritores canarios que dicen, ¿y tú qué eres? Y entonces te dicen, yo soy escritor canario. Levantan la voz y hacen el hincapié en canario, o tenía que ser al revés, yo soy un escritor canario. Es decir, como quieran, pero no hacen hincapié en el adjetivo, con lo cual ellos mismos se destruyen, la inmensa mayoría. Pero bueno, es para comer, ¿saben? Es para comer, forma parte de la picaresca universal. De todo eso, Galdós se excluyó desde muy joven, lo liquidó, lo despintó de su memoria. Un día me levanté por la mañana, no sé por qué manía, y me hice la siguiente pregunta sobre Galdós. En algún momento de esa vida tan trabajadora, ¿ese escritor dejó de escribir? En algún momento, en algún mes de su vida, en algún día de su vida, en alguna hora, ese tipo grandioso de la altura de Balzac, de la altura de Dickens, dejó de escribir. Y desayuné tranquilamente. Yo desayuno muy tranquilo, es la comida más importante del día para mí. Y llamé a Pepe Esteban y dije, Pepe, buenos días. Pepe, tú que eres galdosiano, ¿tú crees que en algún momento este hombre dejó
una temporada, un día, una semana de escribir, Pepe dice, nunca. O sea, por muy garbancero que le digan, a mí me gusta mucho el cocido, yo también soy garbancero y me importa un pito lo que diga la gente. Y me importa también un pito la identidad, ¿eh? No me preocupa si me ponen medalla. Me gustan los homenajes, soy muy vanidoso, me gustan los homenajes, me gusta la vida, me gusta que en mi propia tierra me pongan medallas, me encanta todo. Pero no soy un personaje que viva pendiente de todo eso. Me encanta todo eso, pero no vivo pendiente ni... Bueno, ¿por qué soy así? Porque Galdós me hizo así. Galdós me hizo así. Pepe Esteban se está olvidando de algo que me dijo, voy a hablar de eso. Y yo quiero entregarle este testigo de mi palabra para que hable de aquella maravilla de Bergamín, de José Bergamín, sobre el espejo de Galdós, que es una cosa muy importante. Estaba previsto, pero ya. Y eso es lo que quiero contar. Hablamos el otro día. Es uno de mis últimos descubrimientos sobre el mundo de Galdós. Juan Perucho era un escritor catalán muy culto y escribía mucho sobre los espejos. Escribía un libro que se llama Detrás del espejo. Siempre el espejo es una cosa muy literaria. Los escritores se miran a su espejo. Yo creo que todo escritor tiene su espejo. Toda persona en realidad. Pero los escritores mucho más tenemos un espejo donde nos miramos, donde vemos cómo envejecemos, donde vemos si hemos hecho bien, si hemos hecho mal, si hemos escrito bien. El espejo es una especie de testigo nuestro que siempre lo tenemos ahí. Entonces, Juan Perucho me dijo un día que vino a Madrid, yo quiero conocer a Bergamín. Bergamín es un hombre muy importante en la relación del 27, empezó siendo antigaldosiano y murió, como todo el 27, adorando a Galdós. Ahí tenemos el caso de Cernuda, que es el más importante. Cernuda, pues en su juventud no hizo caso de Galdós, pero luego en el exilio se dio cuenta de la grandeza de Galdós. Y uno de los poemas más maravillosos que escribió está dedicado a Galdós. Porque dice él también lo que yo digo que aprendió. Él aprendió lo que era su tierra desde el exilio leyendo a Galdós, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces fuimos a comer los tres. Querían hablar de los espejos. Y entonces Bergamín dijo, esto va dedicado a Pepe Esteban, porque Galdós tenía un espejo. Bergamín decía que el espejo de Larra, como sabemos todos, nuestro más famoso suicida, se suicidó frente del espejo. Y se suicidó 5 o 6 años antes de que Galdós llegara a Madrid. Y Bergamín sostenía que ese espejo literario de España, de Larra, lo heredó Galdós. Lo heredó Galdós todavía con el humo del pistoletazo. ¿Y por qué se murió y se suicidó Larra? Larra se suicida porque detrás del espejo no hay nada. Porque lo grave es si detrás del espejo del escritor no existe nada. Nada que pueda sostenerlo. Bergamín decía, detrás de Cervantes estaba Cristo, estaba Dios. Cervantes era cristiano. ¿Qué había detrás de Larra? No había nada, por eso se suicida. Y preguntaba a Galdós, y preguntaba a Bergamín, ¿qué había detrás del espejo de Galdós? Galdós no se suicidó. Y Galdós, como Larra, también sabía que el espejo de España es siempre un espejo trágico. Uno de sus tomos se llama España trágica. ¿Por qué no se suicida Galdós? ¿Qué había detrás del espejo de Galdós? Y Bergamín decía, detrás del espejo de Galdós estaba el pueblo de España. Por eso no se suicidó. Él tenía que contar su pueblo. Y el propio Galdós decía, yo no escribo mis novelas, las novelas las escribe el pueblo de Madrid, las escribe el pueblo español, yo no las escribo. Son mis personajes los que escriben mis novelas. Yo creo que esta es una historia muy bonita, muy poco sabida, y que, bueno, Juancho me la ha recordado para que yo se la cuente a ustedes. Una escena perfectamente traída a cuento. Justamente yo hace un año, me acuerdo, con Alonso Cueto por aquí, por La Palma, tomándonos un café, le preguntaba a Alonso, ¿para qué escribimos? ¿Por qué escribimos? ¿Qué buscamos, no? Y Alonso, que es un sabio, me dijo, Santiago, nosotros escribimos novelas porque tenemos fe ciega. Fe ciega.
Escribimos en una pantalla, en un folio en blanco, no hay nadie, no sabemos si va a haber alguien, pero tenemos fe ciega en que alguien nos lea algún día. Yo creo que Galdós se identifica, Galdós es el ejemplo clarísimo de esa definición de literatura que me dio Alonso Cueto, de escritura, ¿no? Él tenía fe ciega en que esto iba a terminar pasando, en que 100 años después íbamos a estar aquí hablando de su obra, de toda su obra. Y fíjate, Larra decía aquello que en España escribir es llorar, y Cernuda terminó diciendo, Galdosiano, evidentemente Cernuda, que había leído a Galdós, terminó diciendo, no, en España escribir no es llorar, en España escribir es morir. Morir, porque él había visto lo que era Galdós en la distancia. Justamente por eso me gustaría a mí acercarme, que no hemos tocado, la obra de Galdós. La obra de Galdós. Al principio, Fortunato Jacinta recuerda aquello, por doquiera que el hombre va, lleva su novela consigo. Cualquier hombre, por eso él no iba a carecer nunca de argumentos, porque él se ponía en el lugar de todos los hombres y todas las mujeres, y ese es el argumento, y si no, como Kafka era su propio argumento, o sea, nunca iba a dejar de, como dice Juancho, de estar escribiendo, estaba vivo permanentemente en la literatura. A mí me gustaría que los tres me hablaran de la primera obra que leyeron de Galdós, la primera obra que recuerdan, sí la recuerdan, que la valoraran de alguna manera, pero sobre todo, aquellos que nos están escuchando aquí en los Llanos de Aridane, pero sobre todo la gran suerte, aquellos que no pueden estar escuchando por streaming ahora en cualquier parte del planeta, que eligieran aquel libro de Galdós con el que invitarían a quien no ha leído a Galdós a que se acerquen a Galdós, aquel libro que para ustedes identifica a Galdós. Yo recuerdo, no voy a decir cuál dijo Yolanda, el año pasado Fernando Aramburu, Yolanda y yo, Fernando Aramburu, este año, después de tal galdosiano, lo tenemos galdosiano, pero además leyendo su obra, y hablamos de una obra en concreto, no lo voy a decir para dejar que Yolanda la diga, si sigue siendo esa o si en todo este proceso, porque podemos cambiar, somos proteicos inevitablemente, pero me gustaría concluir o ir concluyendo esta maravillosa mesa redonda, ha sido un lujazo para mí moderarla, con la obra de Galdós, porque al final es lo que dijimos al principio, es lo que queda, es esa fe ciega que él mantuvo. ¿La obra o la novela? La obra, y ahí entra la novela, porque es una novela... No digo que la excluyas, sino que si incorporas el teatro, el ensayo... Incorporo todo, incorporo el teatro, porque claro, Electra fue clave en su dimensión, lo que quieran, pero yo iría, sobre todo en mi caso particular, iría a la novela, pero abierto por completo. Y la obra periodística, no te digo también, ¿no? Podemos empezar por Pepe. Por mí. La primera que recuerdas haber leído, ¿qué te impactó de esa obra? Porque entiendo que si hubo una primera, hubo una continuación. Y aquella obra que recomendarías a los que estamos aquí y no han leído a Galdós, ¿qué obra recomendarías tú y por qué de Benito Pérez Galdós? Bueno, vamos a empezar haciendo una disquisición. Ustedes saben lo que es ¿cómo se llama este cristianismo que se inventa que lo inventa Galdós? Que de América Latina, la teología de la liberación. La teología de la liberación, aunque no se lo crean, la inventó Galdós. Es decir, Galdós escribe un libro que se llama Nazarín, que es la historia de un cura, que la propia Iglesia le persigue porque no es el cura típico, no es el cura que de misa y olla, no es el cura que conocemos, es un cura que se echa por los caminos para decirle a la gente lo que es Dios y que Dios es muy humano, que Dios está aquí con nosotros y tal y cual. Bueno, esa teología de liberación, que tanto éxito ha tenido en el mundo entero, sobre todo en América Latina, pues tiene su primer precedente literario en Galdós. Eso lo supo muy bien ver Luis Buñuel, otro miembro de la Nación del 27, que nos ha dejado películas maravillosas sobre Galdós, Viridiana, que es igual, es una señora que es una marquesa que se dedica a hacer el bien, ¿no? y dejar todas sus cosas a los pobres, que es lo que dice la teología de la liberación, pero claro, ella no se da cuenta que los pobres también son malos, como los ricos, y termina de un modo como todos sabemos. Pues yo la novela de Galdós que prefiero no es Fortunato y Jacinta, que es la que suele decir todo el mundo. A mí la novela que más me gusta es Misericordia. Porque ese acercamiento de Galdós... Misericordia, Benina. Misericordia. Sí. Ese acercamiento de Galdós al mundo de la pobreza, al mundo de los pobres de Madrid, es verdaderamente emocionante. Y ya Misericordia empieza de un modo
que la novela no la puedes dejar. Empieza así, Misericordia. La iglesia de San Sebastián, como muchas personas, tiene dos caras. Puede haber mejor empiece. Y lleva razón Galdós. Está la cara de la calle de Atocha, que es una cara aristocrática, y la calle de las Huertas, pues donde sale, que es una calle donde piden los pobres, que es la otra cara. Ese retrato de... Y esta Nina es un personaje que, para mi satisfacción, dice Galdós, nació a 3 leguas de Guadalajara, lo cual era paisana mía. Pues esta paisana mía es otro ejemplo. Es una pobre que pide para que coma su señora. La señora ha caído en una... es decir, la clase media era muy fácil de arruinarse. Galdós nos cuenta cómo vivían los cesantes. Aquello cambiaba el gobierno y les echaban a la calle. La administración no era una plaza fija, dependía de quién ganaba. Y ella pide para que su señora viva. Es un ejemplo realmente maravilloso. Luego, la señora hereda y naturalmente la larga de casa porque ya no la necesita. Es una novela realmente maravillosa. Nos enseña mucho sobre la condición humana, nos enseña mucho sobre lo que debe ser la generosidad, lo que debe ser la lealtad que decía Juancho. Es la novela que prefiero. No sé qué dirá el maestro. Yolanda, primera y la que recomendaría. Bueno, ¿Qué? a mí me encanta coincidir aquí con el maestro, porque antes dije que lo primero que leí, era Trafalgar, como todos los niños, que empezamos leyendo Trafalgar, en el colegio nos hablan de los episodios nacionales más facilitos, y luego uno sigue leyendo a Galdós. Cuando yo era muy joven, seguía leyendo a Galdós por el placer de leer novela, porque claro que es una manera maravillosa de leer, ¿no? Pero yo creo que la primera intriga que yo sentí sobre Galdós fue cuando me cayó en mis manos Nazarín. Porque leí Nazarín y me desconcertó. Yo pensé, bueno, ¿qué diferente es esto? De Fortunata y Jacinta, de Tormento, bueno, esto es otra cosa. Y entonces me planteé vamos a decir, el análisis mío como narradora, de ese... lo que luego se dio en llamar el espiritualismo, el camino que empezaba en Ángel Guerra, continuaba con Nazarín, Alma y llegaba a Misericordia. Es efectivamente un camino que se puede leer así, y yo creo que es una gozada leer ese camino. Pero cuando una editorial me propuso hacer una edición galdosiana, yo enseguida le dije Nazarín y Alma, pero juntas, no Nazarín y suelta, sino Nazarín y Alma, porque Alma, lo acaba de decir Pepe Esteban, es la conclusión de Nazarín. Nazarín es un personaje que responde a aquella incógnita de Cristo. Este hombre que es un loco, es un sabio, es un tonto, es un lunático. ¿Qué es este sacerdote? Cuando se lanza por esa calle y acaba Nazarín en una cárcel, vilipendiado, y en Alma aparece en un hospital ya curado de sus heridas y se encuentra entonces una señora aristocrática, las circunstancias que quiere hacer con su herencia una casa de caridad, y Galdós interviene ahí para poner en boca de Nazarín cómo debe ser la caridad cristiana. La caridad cristiana debe ser la caridad de una señora casada con un señor, que lleva una gran casa donde acoge a todo el que es menesteroso. Y ahí tiene Nazarín, es decir, la voz de Galdós, la solución o una solución para qué debe ser eso de la caridad de la cristiana y lo que hablamos de la teoría de la liberación. Ángel Guerra plantea la crisis de un hombre de guerra, un hombre violento, un hombre fuerte, que se muere su madre y se enamora de una extraña monja, y entonces detrás de ella recapacita sobre su vida, se decide a seguir la vida de aquella monja. No tiene en principio no tiene ningún fin místico, pero lo que le interesa es la mujer de aquella monja y va detrás de ella, va a Toledo, y entonces en Toledo empieza a hacer una vida distinta. Acaba dedicando su dinero a hacer una institución de caridad
que es lo que Galdós se están planteando, cómo deben ser las instituciones de la caridad sociales. Porque nunca escribí, repito, sin intención de dejar huella, dijo. Y entonces hace una institución de caridad donde recoge a cualquier menesteroso que aparece por allí, pero a cualquiera sin distinción, y unos de los que acoge acaban hiriéndole de muerte y acaba muriendo en manos de eso. Y ahí queda Ángel Guerra con a este personaje violento, se encuentra en la iglesia, mira a la Virgen, ve la fe de Leré, su novia, y de alguna manera se siente elevado dentro de, sin embargo, su humanidad de hombre de su tiempo. Continúa Nazarín y continúa Alma y luego Misericordia, ya es el broche de oro. ¿Cómo debe ser la verdadera caridad cristiana? La entrega al prójimo, punto, sin pedir nada. El amor. Y el amor suele recibir, a veces, cuando entregamos el amor a nuestros parásitos, recibe a veces cosas. Bueno, no importa, pero entregamos amor. Y Miss Benina entrega amor hasta recibir las cosas que tenía que recibir, las cosas con C, que tenía que recibir al final de su vida. Y eso es un grupo de 4 novelas magníficas. Pero concretamos Misericordia los dos, ¿no? Como novela que invitarían a Juancho. Yo lo primero que leí de Galdós fue algunos episodios nacionales en esa edición que tenía mi padre, que yo le quitaba con 14 años, 13 años, para leer algunos trozos de los que mi padre decía, exclamaba por la tarde en su sillón: qué gran escritor, qué gran escritor. Es decir, leía en alta voz como Balzac y como Flaubert cuando querían escribir, y después decía, qué buena frase, suena bien. Y entonces mi padre decía, qué gran escritor. Yo estaba estudiando al lado y oía a mi padre decir todo esto, y yo tengo que entrar en este libro. Pero efectivamente, las novelas elementales que yo les daría a la gente para leer serían exactamente Misericordia, Marianela y Fortunata y Jacinta, para empezar. Porque Galdós es interminable, pero sobre todo los haría leer o ir al teatro de una obra que a mí me impresionó y me sigue impresionando muchísimo, que es Electra. Electra, yo hasta tal punto he estado impresionado por ese texto y lo que dice y lo que quiere decir y no dice, pero lo dice ese texto. He estado tan impresionado que he querido novelar la obra de teatro de Galdós. Y ahora, como no he podido, porque además me parece un exceso, pues se lo he otorgado a una de las personajes de la novela que estoy escribiendo, que se titula 4 veces Mariposa, y que el personaje fundamental es tremendamente galdosiano, y en la realidad ese personaje, que es tinerfeño y de Las Palmas, es Mercedes Pinto. Estoy escribiendo una novela de Mercedes Pinto, de armas, por cierto, que somos parientes, y detrás hay tres, la hija, la nieta y la bisnieta. Son 4 hadas galdosianas, cada uno en su estilo y en su tiempo, y África Mercedes Rejón, que así se llama la protagonista, se pasa la vida reescribiendo el texto de Electra, que luego estrena en México en el Palacio de Bellas Artes, su hija como actriz. En fin, es una ficción, pero a mí me impresiona, cada vez que se pone en escena una Electra en cualquier parte de España, yo voy a verla, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo distinto. Me parece la heroína fundamental. Claro, que Galdós había sido un lector de la literatura clásica griega y latina espectacular, y la literatura en inglés de Shakespeare. Por lo tanto, conocía el teatro clásico griego del que viene directamente Shakespeare, y conocía la Electra, claro, que hay 2 o 3 versiones en la tragedia clásica griega. Y a partir de ahí, como yo también estudié felizmente griego, que es lo que de verdad sé,
el griego clásico y mantengo tesis muy heterodoxas siempre dentro de la escuela inglesa oxoniense para la interpretación de esa literatura, pues sé que Galdós leyó como hombre culto, hombre literario, hombre culto, hombre ilustrado, leyó correctísimamente y actualizó Electra. Y yo diría que antes de darle a leer a nadie, cualquier obra de Galdós lo llevaría a una sesión teatral de Electra, de donde salió, cuidado, entre otras obras, La Casa de Bernarda Alba, porque claro, parece que La Casa de Bernarda Alba es un invento maravilloso, que lo es, de Lorca, pero es que la historia viene entre Doña Perfecta, Electra, y ahí se produce La Casa de Bernarda Alba. Bueno, listo. Hemos sido tremendamente puntuales como buenos galdosianos, civilizados, ciudadanos. Es curioso cómo queda claro que Galdós son sus personajes, por eso su novela está viva, porque es carnal, porque sigo siendo eterna, por eso es un clásico, porque nos reconocemos en cada uno de sus personajes y hoy creo que hemos tenido la inmensa suerte de acercarnos a esas múltiples aristas que tiene Galdós, a esa iglesia de San Cayetano, con sus dos caras que se reconoce tal cual si vamos a Madrid mañana mismo. Por tanto, muchas gracias a ustedes por la atención, por el silencio, por esos ojos que brillaban y a ustedes por la sapiencia. Por el respeto y la paciencia. Y por el respeto. También. Muchas gracias a todos.